Buenas noches, soy Marielos Monzón y junto a mi colega Ben Chin es un gusto saludarles desde todas nuestras plataformas en este nuevo espacio de información y análisis Punto de Encuentro. Hola Ben, un gusto estar contigo y una alegría compartir este nuevo programa periodístico. Gracias Marielos, igualmente, muy emocionado de comenzar esta aventura periodística. Y bueno, un saludo también a toda la audiencia de Facebook Live y también a todas las personas que nos siguen en las redes sociales por Encuentro-GT. Comenzamos. Y este primer programa se da en este jueves 22 de diciembre de 2022, que en el calendario sagrado maya, lunar Cholquij, es el día Aj, que significa caña o cañaveral. Es el nahual de la casa y de los niños y niñas, y es un día propicio para el hogar y la salud de los más pequeños. Y bueno, llegó el momento de hacer el repaso de lo más destacado de la semana y nosotros lo hacemos con 3 puntos y es el momento que comience Marielos. A ver, Marielos, ¿cuáles fueron esos 3 hechos importantes de la semana? Pues yo te diría, Ben, que quizá el primero, que es un hecho lamentable, es la condena de la exfiscal anticorrupción Virginia La Parra. No solo ella ha tenido que pasar un proceso muy complejo, privada de su libertad, por una denuncia sin fundamento, sino que además ahora la jueza la condena a 4 años, que aunque son conmutables de prisión, recordemos que ella tiene además otro proceso en el que se le está queriendo seguir un proceso penal. Y yo creo que además de este golpe en contra de La Parra, una fiscal que solo cumplió con su labor, denunciando a un juez que no estaba llevando a cabo sus funciones como se debía a través de denuncias administrativas, porque ella consideraba que estaba filtrando información. Además de esto es un golpe en contra de aquellos fiscales, de aquellos jueces y juezas que fueron baluartes en la lucha contra la corrupción. Es decir, para mí, esta es una condena ejemplificante. Es decirles a aquellas personas que lideraron la lucha contra la corrupción y la impunidad, estamos en contra de ustedes y les vamos a condenar. Yo creo que es lamentable lo que está pasando y ojalá quisiéramos pensar que más adelante una sala de apelaciones pudiera revertir esta condena que a todas luces no se apega a derecho. Y hay que ponernos a pensar, Marielos, en el mensaje que se está enviando con esta sentencia. Ya lo expresaban varios países amigos, la comunidad internacional, que están preocupados por las implicaciones que pueda tener y el mensaje que se está enviando hacia los operadores de justicia, que Exacto. Como en el caso de La Parra, pues están cumpliendo con su trabajo y con su deber. Y bueno, esta sentencia que todos conocimos y que es lamentable. Yo también me quiero quedar en el sector justicia, específicamente en los tribunales de mayor riesgo, en el tribunal de mayor riesgo A, con la jueza Claudette Domínguez. ¿Y por qué lo digo? Bueno, porque el vespertino La Hora realizó un artículo, una investigación en donde se contabilizaron más de 60 sindicados beneficiados desde octubre a la fecha en diversos casos por posibles actos de corrupción. Y no son personas desconocidas. Está Alejandro Sinibaldi, Sandra Torres, Edgar Cristiani, están varios personajes que pues desfilaron frente a la justicia y en casos que generaron mucha controversia y polémica. Por ejemplo, el caso de Plazas Fantasma, a finales de octubre la juez Domínguez declaró sobreseimiento a 50 señalados de estas plazas que, como recordamos, generó mucha polémica porque se evidenció cómo se utilizaban los fondos públicos para diversas plazas, para beneficiar a familiares o para pagar sueldos de personas que trabajan en partidos políticos. Y entonces vemos como una balanza. Si lo viéramos en la figura de una balanza, pues entonces ven, está por un lado en esta balanza un ataque en contra de operadores y fiscales, investigadores independientes, y por otro, un beneficio a aquellas personas vinculadas a casos de corrupción que ellas mismas persiguieron. Así que, ¿qué te podemos decir? Esta balanza en este momento se está inclinando para el lado de la impunidad. Y quizá el tercer hecho para estos 3 puntos, Ben, a ver si tú estás de acuerdo conmigo, pues tiene que ver con este macabro hallazgo de 7 cuerpos que fueron hallados debajo de una plancha de cemento en una casa de la colonia Lomas de Santa Faz en la zona 18 justo hace una semana. Y recordemos que
Unos días después, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, INACIF, identificó 6 de los cuerpos como de mujeres y todas murieron por asfixia, por estrangulamiento. Y este hecho ya de por sí, tremendo, totalmente grave, evidencia lo que es ser mujer en Guatemala. Evidencia cómo la violencia contra las mujeres y en su peor de las formas, los femicidios, siguen presentes en el país. La organización Diálogos hablaba de 458 mujeres asesinadas entre enero y septiembre de 2022, es decir, más mujeres asesinadas que días del año. ¿Y qué hay detrás, Ben, de estos asesinatos? Pues detrás de estos asesinatos hay un patrón de violencia machista. Hay un patrón que refuerza el que las mujeres no debemos, digamos, estar en cargos públicos, se evidencian estereotipos de género, se evidencian también cómo la violencia se ve como natural y se ve como un problema individual cuando esto no es así. Y yo creo que este es un mensaje para toda la sociedad. Son nuestras hijas, nuestras amigas, nuestras hermanas quienes están siendo asesinadas y esto tiene que detenerse. El sistema de justicia tiene que prestar atención, el Ministerio Público tiene que investigar a aquellos asesinos de mujeres, a aquellos violentadores de mujeres y no perseguir, por un lado, a operadores de justicia, sino llevar a la cárcel a quienes tienen que estar en prisión. Y sobre todo también un tema cultural, un cambio de mentalidad, de hacernos ver que la violencia contra las mujeres no es natural y que es un flagelo que nos afecta a todos y todas y tenemos que detenerlo. Así es, Marielos, que es evidente que el mensaje de estas acciones en contra de operadores de justicia y beneficiando, por otro lado, a los implicados en casos de corrupción pueden traer estos repuntes de violencia que debemos de rechazar y debemos de condenar y no debemos de estarnos perdiendo en el laberinto de la información morbosa que no nos lleva a nada. Tenemos que saber que lo que sucedió en esa casa y lo que sucede, la violencia contra las mujeres que sucede cada día también tiene que ver con nosotros y nos implica y debemos estar atentos y debemos de fortalecer las instituciones de justicia y decirles a los encargados de estas instituciones que se enfoque en lo que es verdaderamente importante, en proteger al guatemalteco, a la guatemalteca. De acuerdo, Ben, y nosotros desde el periodismo, desde los medios, desde las redes sociales, evitar reproducir estos discursos de odio, estas narrativas de exclusión que son descalificadoras, que están basadas en prejuicios y en estereotipos en contra de las mujeres. Y al contrario, utilizar estos espacios para evidenciar, para mostrar que la desigualdad y la violencia contra las niñas y las mujeres no es natural, está mal y que es un problema social profundo que tenemos que combatir. Es decir, no seamos parte de este problema, seamos parte de un movimiento que pide que en Guatemala no haya ninguna más. Y seguimos junto a mi colega Ben Caichín en este punto de encuentro, un espacio de análisis e información. Y muchas gracias por continuar con nosotros. Pasemos en este momento al tema central de nuestro programa. Así es, Marielos, el 7 de diciembre el Tribunal de Mayor Riesgo B pues dictó sentencia condenatoria en contra de 18 personas, esto por el caso emblemático de La Línea, donde se incluye al expresidente Otto Pérez Molina y a la exvicepresidenta Roxana Valdetti. Y tanto Pérez como Valdetti, hay que recordar, fueron condenados a 16 años de prisión por los delitos de asociación ilícita, defraudación aduanera, pero absueltos por enriquecimiento ilícito. Nuestro colega Ferdi Montepeque, también de Punto de Encuentro, nos explica los detalles en esta nota. El expresidente Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Valdetti fueron condenados a 16 años de cárcel por su responsabilidad en el caso La Línea. Otras 16 personas también fueron condenadas. Sin embargo, sobre este fallo aún hay muchas dudas. Además de los 16 años de prisión, Pérez Molina y Valdetti fueron condenados a pagar una multa de 8.7 millones de quetzales cada uno. Otras 11 personas fueron declaradas inocentes por el tribunal que tuvo a cargo el juicio del caso La Línea. Entre los absueltos por falta de pruebas están los exjefes de la SAT Carlos Muñoz y Omar Franco, así como la exintendente de aduanas Claudia Méndez Asensio. Los exfuncionarios anunciaron que apelarán el fallo. Y aquí lo que nos queda es ir a una apelación especial, porque hay suficientes motivos para una apelación especial. Y es una contradicción
que quiten, qué bueno que lo han quitado, enriquecimiento ilícito, pero es una contradicción que digan que me asocié y que defraudé, pero no dicen dónde está el dinero. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público no pudo presentar ni una sola prueba para decir dónde está el dinero de la defraudación. Y fíjese que no solo es conmigo, es con todos. A todos les quitaron cohecho. A pesar de que el Tribunal de Mayor Riesgo aseguró que no existían dudas de que Pérez Molina y Valdetti se beneficiaron de los sobornos de la línea, ambos fueron declarados inocentes del delito de enriquecimiento ilícito por falta de pruebas. Sin embargo, el tribunal descartó el testimonio de Estuardo González, alias Eco, quien trabajó para la ex vicepresidenta. En su declaración, Eco reveló cómo a Pérez y Valdetti se les repartía parte de las ganancias de la línea. Pese a los señalamientos, Valdetti insiste en que el caso únicamente fue para terminar con el gobierno del Partido Patriota. Esa persona llegó a mi oficina 6 meses antes de que esto empezara y es una de las 8 familias más importantes del país. Me llegó a decir que habían contratado un grupo de lobistas en Washington para que desde Washington empezaran a hacer presiones para que votaran al gobierno de Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti 6 meses antes. El Ministerio Público aún no ha informado si apelará a las absoluciones en la sentencia del caso La Línea. Tampoco se ha pronunciado sobre las personas que permanecen prófugas. Soy Ferdi Montepeque y esto es Punto de Encuentro. Bueno, Marielos, para profundizar sobre las implicaciones de esta sentencia nos acompañan María del Carmen Peláez, analista de la organización Diálogos, y Julio Prado, abogado y exfiscal del Ministerio Público. Buenas noches, María del Carmen. Buenas noches, Julio. Buenas noches. Buenas noches. Muchísimas gracias a ambos por estar con nosotros y quisiéramos empezar conversando con ustedes sobre la valoración que hacen de esta sentencia dictada por el Tribunal B de Mayor Riesgo en este caso emblemático conocido como La Línea. Julio, usted estuvo a cargo de la investigación, estuvo al frente de este proceso como jefe de la FESI en aquel momento. ¿Cuáles son entonces sus valoraciones, las principales, acerca de esta resolución? Sí, este caso estuvo a mi cargo como auxiliar fiscal cuando estaba dentro del grupo de investigadores de la FESI y creo que la sentencia viene a ser el final de un largo trabajo que empezó en el 2014 cuando tuvimos la denuncia de la posibilidad de gente que estaba aprovechándose de la porosidad del sistema aduanero para meter corrupción y hoy termina con una sentencia que incluye hasta el presidente y la vicepresidenta de ese entonces de la República. Creo que no es una cosa menor. Creo que la sentencia viene a darle un fin a un proceso de investigación que duró todo ese tiempo y creo que en gran parte hay que celebrar ese gran trabajo que hicieron fiscales, jueces que estuvieron a cargo de una investigación tan importante. Siguiendo con el tema de las valoraciones, quería preguntarle a María del Carmen, ¿realmente esta sentencia, María del Carmen, es un paso que reafirma esta lucha contra la corrupción, en contra de la impunidad? Pues por el momento podemos destacar varias cosas que se dijeron en la resolución, como por ejemplo que quedó establecido que la línea sí existió, que no fue ningún invento. Eso es algo muy valioso. También que se condenaron a los más altos funcionarios, que en ese caso era el ex binomio presidencial del Partido Patriota, pero pues también hay aspectos que preocupan bastante. En la misma resolución se dijo, por ejemplo, que había una debilidad muy grande por parte del actual trabajo del Ministerio Público, lo cual genera bastante preocupación y confirma varias situaciones que ya hemos ido viendo en esta gestión del Ministerio Público a cargo de Consuelo Porras, ¿verdad? Entonces, pues sí, podríamos decir que hay cuestiones positivas en términos de anticorrupción y lucha contra la impunidad, pero también hay muchos puntos que preocupan bastante y de la mano de esto también viene la preocupación por la firmeza de la resolución, ¿verdad? Si realmente pues va a ser una resolución que se va a mantener como se dictó, o si en el futuro, en los próximos meses, en enero del otro año, vamos a ver una resolución de sala que pues más bien
se eche para atrás, ¿verdad? Y absuelva o dé libertad a varios de los que ahora están condenados. Y también ahí también hay que hablar de las personas que se había demostrado que habían indicios de su participación dentro de la estructura y ya quedaron absueltas, ¿verdad? Entonces ahí hay varios temas que preocupan y que no nos dan una situación ideal de qué es lo que se esperaría con ese gran caso y con el gran trabajo que se adelantó desde el año 2015 con el trabajo de la FESI en aquel entonces en conjunto con la CICIG. Julio, y en ese balance que usted dice, es positivo que se haya dado esta resolución, pero los claroscuros, esos grises, los temas que usted valoraría como positivos y aquellos que dejaron en deuda esta sentencia. Yo creo que lo positivo es que se haya, como bien lo dijo María del Carmen, decretado que en una sentencia que la línea no es un invento de la fiscalía, sino un hecho que existió, una organización criminal que estaba buscando tener beneficios aduaneros a través de la corrupción. Y creo, digamos, que si bien el fallo puede ser cuestionado por la población, creo que, digamos, me parece sensato, por ejemplo, que la parte de enriquecimiento ilícito no haya sido resuelta con tanta firmeza como lo de la corrupción. ¿Por qué? Digamos, cuando nosotros hicimos los allanamientos, en el caso de la línea, aquel 16 de abril del 2015, nosotros encontramos evidencia de que se estaba utilizando estos fondos obtenidos ilícitamente a través de sociedades anónimas que estaban en poder de Roxana Valdetti y de Otto Pérez. Esas sociedades anónimas y todo el dinero que se utilizó para poder financiarles una vida más allá de lo que lícitamente tenían derecho como mandatarios, se presentó en un caso distinto llamado cooptación. Digamos, toda la parte económica, el enriquecimiento ilícito está dentro del caso de cooptación. Y creo que la línea es solo una parte, aunque parezca hoy muy escandalosa, muy pequeña de todo lo que los mandatarios podrían haber obtenido ilícitamente como recursos a través de un beneficio indebido del poder. Entonces creo que esos claroscuros yo los quiero matizar diciendo, digamos, de que el caso de la línea no era el caso insignia, digamos, en temas de corrupción, sino una gran parte de un caso grande llamado cooptación, que aún está pendiente de una etapa intermedia dentro del juzgado de mayor riesgo B, y que ese caso sí tiene una evidencia aportada por parte del Ministerio Público muy contundente del uso de recursos ilícitos por parte de tanto el presidente como la vicepresidenta. Así que creo que el fallo, digamos, en la parte que se refiere a los ingresos de las aduanas, creo que está muy bien. Ahora, en las partes oscuras, creo que sí es cierto, hay personas que a lo mejor su participación quedó para mí perspectiva mejor probada, como la gente de los sindicatos de la SAT, y que debería haber sido a lo mejor sentenciada. Para mi perspectiva, yo creo que a lo mejor el tribunal tuvo otra perspectiva y creo que ahí será interesante ver qué dice la sala cuando el Ministerio Público apele esa resolución. Bueno, en el razonamiento de la jueza Janet Valdés, María del Carmen, pues ella no se ahorró señalamientos en contra de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Dijo que su trabajo había sido deficiente, igual hizo señalamientos en contra del juez Miguel Ángel Gálvez sin nombrarlo. ¿Qué lectura hace María del Carmen de este razonamiento, de esta como explicación que da Janet Valdés antes de dar a conocer la sentencia? Yo sí creo que son argumentos bastante cuestionables, sobre todo porque se hacen señalamientos muy precisos, por ejemplo, dándole la responsabilidad al juez Gálvez, que no mencionó, de temas como la figura de prisión provisional. Y, por ejemplo, eso es un tema que estamos investigando actualmente en diálogos, y vemos cómo esta figura, esta situación en la cual la persona no es escuchada en las primeras 24 horas después de su detención,
pues es algo que se ha venido dando durante muchos años en el país y que cada día está más grave. Actualmente el juez Gálvez ya ni siquiera es juez en Guatemala, ya presentó su renuncia y este fenómeno sigue ocurriendo. Entonces, por ejemplo, hacer ese tipo de afirmaciones bastante imprecisas, pues sí es algo que genera muchas dudas sobre realmente la imparcialidad con la que la jueza pudo haber tenido con esa argumentación que dio al inicio de la sentencia y que realmente es una parte que yo estimo que no era necesaria, ¿verdad? Que realmente no es una parte esencial de la resolución. Y pues el hecho también de que ella haya dicho que ella misma fue sujeto de señalamientos por parte de la CICIG y esas cuestiones, pues incluso llaman a preguntarse realmente sobre la imparcialidad y la objetividad con la que pudo haber dictado esa resolución, siendo que tiene esa animadversión que ella misma expresó con respecto a la CICIG por algunos señalamientos que se hicieron en su contra en su momento, ¿verdad? Gracias, Daniel Carrera. Sí, justamente, y eso le quería preguntar también a Julio. O sea, al principio cuando uno escucha a la jueza, pareciera que entonces la resolución iba a ir por un sentido, ¿no? Aunque ella desde el inicio dice, va a haber gente condenada y gente que no va a haber condenada. Pero en ese punto, algo que mencionó la jueza y que dice la resolución es alrededor del tema del enriquecimiento ilícito. Ella dice que ese delito no se pudo probar, que no dudan que hay enriquecimiento ilícito, pero que las pruebas contundentes no se dieron y que por eso lo absuelven. Entonces, Julio, dos preguntas en ese sentido. De su conocimiento del caso y con las pruebas que usted sabe que había, las pruebas recabadas porque usted estuvo en esa investigación, ¿realmente no podía probarse enriquecimiento ilícito? Esa es la primera. Y la segunda, tomando en cuenta los años que llevan Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti en prisión, el que fueron condenados por estos delitos, pero se les quitó enriquecimiento ilícito, ¿es posible que veamos a estas dos personas y a otras fuera de la prisión próximamente? Con la primera pregunta yo creo que requiere una respuesta compleja, digamos. En el tema de la línea, creo que la Fiscalía aportó suficientes elementos para demostrar que efectivamente se estaban recibiendo pagos ilícitos a partir de un cobro relacionado con el ingreso de mercancías a través de las aduanas. Esos pagos ilícitos, por supuesto, que representan un aumento del patrimonio de las personas que lo están cobrando, entre esos funcionarios y no funcionarios. Y entre los funcionarios, por supuesto que, dado que se probó que Roxana Valdetti y Otto Pérez Molina estaban involucrados en este entramado de corrupción, por supuesto que implica un aumento ilícito de su patrimonio. Ahora bien, digamos, ¿cómo podríamos ingresar contablemente esas pruebas? Digamos, ¿será que se aportaron o no? En el caso de la línea, se aportó, por supuesto, que había ingresos ilícitos y que los colaboradores eficaces, tales como Juan Carlos Monzón, su contador, y también el conocido como ECO, que es González, contaron al tribunal cómo era que este dinero ingresaba en sus cuentas y que era usado, entre otras cosas, para pagar la planilla, por ejemplo, de un medio de comunicación que Roxana Valdetti había comprado en esa época. Es decir, digamos, para mi perspectiva, se probó que efectivamente el dinero entraba en poder de la organización dentro de la cual formaba parte Otto Pérez y Roxana, y que este se utilizaba como dinero ya de su propiedad. Ahora bien, digamos, creo que por un lado esa podría ser mi idea como parte del equipo de investigación, pero por otro lado también estoy consciente de que la mayor parte de pruebas presentadas sobre cómo se administraba este dinero de las coimas que recibían tanto Roxana como Otto Pérez Molina se presentó en otro caso llamado cooptación. Es decir, ¿a qué me refiero? Cuando allanamos las oficinas de ECO durante los allanamientos del
del 16 de abril del 2015, encontramos que había muchas sociedades que eran falsas y que estaban siendo utilizadas para esconder estas ganancias ilícitas de parte de Roxana Valdetti. Y eso lo presentamos como un nuevo caso llamado cooptación, es decir, el grosso de la administración de este dinero ilícito está, y las pruebas están en este caso de llamado cooptación del Estado. Entonces yo creo, digamos, que el tribunal puede tener algo de razón en esto de no se terminó de demostrar, digamos, el uso, porque la contabilidad no está presentada en este caso, está presentada en el de cooptación. Entonces, para mí es importante que se haya demostrado que hay un caso de corrupción, porque esto lo que fortalece es la teoría que teníamos en el caso de cooptación, es decir, hay una red de sociedades usadas para esconder dinero que se ganaba ilícitamente, tanto en las aduanas como en otros contratos, como el de los fertilizantes y demás, y que era administrada por Roxana Valdetti y Otto Pérez Molina a través de estas sociedades. Así que, digamos, para mí, entiendo, digamos, que a lo mejor a mí, no, como parte del equipo de investigación, no me satisface el fallo, pero entiendo, digamos, la parte gris donde el tribunal pudo haber entendido que no se demostró del todo esta administración del dinero ilícito. Gracias, Julio. Y en el tema de si podemos esperar que ambos exmandatarios salgan pronto de la prisión, tomando en cuenta estos dos elementos, se quita ese delito y el otro llevan tiempo en la cárcel, en prisión. Sí, y qué bueno que me lo recuerda, Marielos, sobre su pregunta, porque creo que es muy importante, porque la población espera, digamos, que haya un castigo por los hechos que cometieron. Yo creo que en el caso de Roxana Valdetti es todavía más complicado que el de Otto Pérez. Roxana Valdetti tiene un pedido de extradición de parte de Estados Unidos por haber traficado más de 5 kilogramos de droga hacia Estados Unidos. Es decir, el futuro de Roxana Valdetti no solo está destinado por este caso, está destinado por el caso del lago de Amatitlán, donde ya fue condenada a más de 20 años de prisión y que tiene que purgar esa prisión, sino además también cuando termine de purgar esa prisión debería atender el llamado de extradición de Estados Unidos. Es decir, digamos, tiene una perspectiva bastante oscura en su panorama en términos de su libertad. Ahora, Otto Pérez Molina, si fuera condenado a los 16 años, que no es poca cosa, yo no recuerdo una condena tan grande a un presidente de la República. El presidente Alfonso Portillo estuvo condenado a 5 años por lavado de dinero en Estados Unidos, que estamos hablando de 16 años en prisión, de los cuales, digamos, ya pudo haber cumplido más de la mitad o cerca de la mitad de la condena ahora en lo que lleva en prisión preventiva. Yo no creo que sea poca cosa. Y además también creo que el presidente o el expresidente Otto Pérez Molina además todavía tiene procesos pendientes como el de cooptación que podrían implicar una condena aún mayor. En el caso de cooptación, el delito por el cual se le está investigando es lavado de dinero, que tiene entre 6 y 20 años, solo ese delito, más una pena de multa igual al monto que se defraudó, y ahí estamos hablando de 200 millones de quetzales. Entonces yo no creo, digamos, que el futuro de Otto Pérez Molina sea a futuro o en un corto plazo salir de prisión. A ver, en este momento en Guatemala se vive una ofensiva en contra de fiscales y jueces independientes. Algunos de ellos que incluso investigaron este caso de la línea. El propio juez Miguel Ángel Gálvez, que envió a juicio a algunos de estos señalados. María del Carmen, ¿qué impacto tienen estas acciones en casos tan emblemáticos como la línea y en otros similares? Pues yo considero que precisamente esa es una de las situaciones que genera más preocupación con respecto al futuro de estos casos, ¿verdad? E incluso el día que se dictó esta sentencia tan importante, pues una preocupación que estaba sobre la mesa era que hubiera absolución absoluta para todos los participantes. Afortunadamente no fue el caso, pero pues como ya dije, también hay muchas deficiencias y muchas cuestiones que están lejos de la idoneidad en esta resolución y pues considerando los demás casos que ya están adelantados, que ya les espera también el juicio en los próximos años o meses, pues
sigue esa preocupación, ¿verdad? De que realmente vayamos a tener una resolución justa, una resolución emblemática, una resolución que realmente nos dé elementos importantes para la lucha contra la corrupción y la impunidad en el país. Y aquí, pues no solo debemos hablar de condenas, de años de prisión, sino también considerar el tema de la reparación digna, ¿verdad? Pues básicamente hay cuestiones que también preocupan en ese sentido, ¿verdad? Porque se está asumiendo que reparación solo es devolver dinero, pagar dinero, y no es así, ¿verdad? Si realmente queremos garantías de no repetición ante estos graves hechos de corrupción, necesitamos cambios estructurales, necesitamos cambios profundos, y en estas resoluciones de reparación digna se podrían imprimir pues varios paradigmas para encaminarnos hacia eso, ¿verdad? Hacia una realidad más democrática, sin corrupción, sin impunidad, y pues más contemplativa del Estado de Derecho y del principio de legalidad. Gracias, María del Carmen. Y precisamente quiero unir esta pregunta que viene a Julio con algo que usted decía, y es el tema: ¿quedan personas prófugas de la justicia? Por ejemplo, hay 14 personas, entre ellos Luis Mendizábal, el dueño de la emblemática Boutique Emilio, que según la investigación era uno de los centros de operación de la estructura La Línea. Julio, cuando uno explica este caso, necesita que la población también entienda esos vínculos que hay entre corrupción e inteligencia militar, entre corrupción y estructuras de cooptación del Estado, entre vínculos de sectores económicos, militares y grupos ilícitos. Entonces, un poquito quisiera pedirle que nos explique eso, que nos cuente un poco sobre este personaje, Mendizábal, y también cómo estas estructuras de inteligencia, estructuras económicas estaban presentes en este caso La Línea, que luego dio paso a cooptación. Perfecto, yo creo que esto es un punto clave de la investigación, digamos. El Estado guatemalteco en los años de la guerra civil estaba plegado a una sola función que cumplió, creo yo, de alguna forma eficientemente, y es eliminar al enemigo, que el enemigo era la insurgencia. Para esto quiere decir que las instituciones, como cualquier ministerio, incluso el de los ministerios de cultura o cualquier ministerio, tenía una función además también relacionada con la contrainsurgencia. Es decir, digamos, por un lado estaba el ministerio con su estructura orgánica apegada a la ley, y por otro lado había una estructura paralela de contrainsurgencia que estaba manejada por las unidades de inteligencia militar. La G2 estaba involucrada en todos los aspectos funcionales del Estado. Entonces, digamos, esta estructura se replica en La Línea. Por un lado teníamos la SAT y por otro lado teníamos una estructura paralela donde funcionaban personas ajenas a la institución que manejaban todo lo relacionado al pago de aranceles. Dentro de ellos, digamos, por ejemplo, el señor Osama Aranqui, que fue sentenciado en este caso por participar de los casos de corrupción dentro de las aduanas. Es decir, privados estaban manejando una institución pública en beneficio. Y era más o menos una estructura muy parecida a las estructuras que habían de inteligencia en esa época. Creo, digamos, que por ahí, por ejemplo, La Línea empieza a funcionar de esa forma, pero tiene algunas deficiencias en el funcionamiento por la propia desconfianza que había entre los actores que estaban participando. Y terminan por decidir sacar, por ejemplo, a gente como Sama y Julio, no recuerdo ahora el apellido, pero Aldana, y que eran muy importantes para la estructura en esa época. Y empiezan a involucrar gente que participó del proceso de toma de las aduanas en la época militar, como la gente de la oficinita de Luis Mendizábal. Luis Mendizábal, digamos, es un actor que termina teniendo relevancia en el final de la época de la estructura llamada La Línea. ¿Por qué? Porque tenían un vacío de poder y Luis Mendizábal es invitado a participar junto a sus socios para poder tomar control de las aduanas y tener un orden para que se pagaran las coimas y estas llegaran finalmente a la jefatura de la estructura, que era Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti.
Entonces, esta oficina que alguna vez funcionó, entendemos por lo que pudimos investigar como un centro de inteligencia militar y que en el allanamiento de su oficina pudimos encontrar desde sellos de migración hasta las bases de datos de la SAT, por ejemplo, pudimos tener conocimiento de que esta oficina empezó a funcionar como parte de la estructura paralela de la SAT. Luis Mendizábal, el día que nosotros pedimos las órdenes de aprehensión, no estaba dentro de la lista de gente que íbamos a prender, pero sí su teléfono estaba dentro de los números que habíamos pedido la interceptación telefónica a un juez y este nos lo había otorgado. Y a través de la interceptación telefónica, el teléfono de Luis Mendizábal, pudimos saber de que él estaba arreglando la posible salida a través de coimas de miembros de la línea que habían sido aprehendidos ese día. Y ahí surge el proceso del bufete de la impunidad, que hoy todavía está en proceso. Entonces, digamos, para mí me parece un actor importante, no el más importante, eso sí, pero sí importante dentro del caso de la línea. Y creo además también, digamos, que su participación en otros procesos, a lo mejor anteriores y políticos del país, como el caso Rosenberg y otros casos, le da una relevancia mayor a su participación. Entonces creo que es un nombre que ha sonado durante muchas épocas en Guatemala. Entonces sí creo, digamos, que hay una conexión. Esta conexión no necesariamente la teníamos que presentar en el caso judicial, pero sí creo que es una conexión que desde los estudios sociológicos y demás que se puedan hacer sobre la estructura de la línea podrían ser una conclusión en la que podrían arribar con las pruebas que pudimos presentar. A ver, yo tengo una pregunta para ambos, ya finalizando este tema interesante, las declaraciones y pues estas opiniones de expertos que conocen el caso. ¿Qué podemos esperar del sistema de justicia guatemalteco luego de esta sentencia? Hay que valorarla y todo, pero la realidad es que quedan muchos casos y son mucho más complejos. ¿Qué podemos esperar del sistema de justicia? María del Carmen y luego Julio. Pues en primer lugar, yo creo que podemos destacar que podemos esperar muy poco del Ministerio Público. La misma resolución así lo dijo, desnudó bastantes debilidades de las que adolece actualmente el Ministerio Público y sobre todo la FESI, con todos esos golpes que ha sufrido en un desmantelamiento tremendo. Entonces, pues ahí tenemos a una primera institución clave para la justicia penal que pues realmente está en condiciones verdaderamente lamentables. Y luego, pues también ver el trabajo que se hace desde el organismo judicial, el hecho de que podamos pues percatarnos de que 7 años para alcanzar una sentencia en un caso tan emblemático de corrupción, pues también nos pone de manifiesto que realmente no tenemos un sistema de justicia diseñado para una justicia pronta y cumplida, ¿verdad? Entonces, al ver lo que este caso nos deja, pues vemos esas situaciones con bastante preocupación y adicionalmente también tenemos que añadir a esta lectura la grave situación que se vive actualmente con la persecución, el hostigamiento y la criminalización a personas denunciantes, a personas defensoras de derechos humanos y también a operadores de justicia independientes y comprometidos con su trabajo. Entonces, pues realmente si tomamos todas estas piezas, lo que vemos es una situación bastante desalentadora para el sistema de justicia, para la independencia judicial y también para el acceso a la justicia y la confianza, la legitimidad que puede tener la población en la justicia, ¿verdad? Lo cual pues también genera graves situaciones de conflictividad social y pues pone en un riesgo bastante alto nuestra democracia y la sostenibilidad de nuestro Estado de Derecho y que podamos pensar realmente en que exista imperio de la ley y respeto y garantía a los derechos humanos de la población. Gracias, María del Carmen. Julio. Yo creo que para mí siempre hay que esperar todo el sistema de justicia. El día que dejemos por un lado nuestra solicitud de funcionamiento de las instituciones, hay que darse por vencido y mejor irnos hacia otro lado. Yo creo que el sistema de justicia tiene que responder a esta demanda y esa demanda es de justicia. Creo que el caso de la línea fue una prueba para el sistema de justicia que tiene tal vez no el mejor de sus momentos,
pero yo no quiero minimizar el hecho de que por primera vez en la historia de Guatemala un presidente de la República fue juzgado y sentenciado por autoridades guatemaltecas. Es la única vez en Guatemala donde ha ocurrido esto y lo sentenciaron a 16 años. Cuando Otto Pérez Molina entró a la audiencia de primera declaración, era presidente de la República. Yo creo que eso no es poca cosa. Y además también creo que si algo nos ha caracterizado siempre como guatemaltecos es que parece ser que tenemos mucha tendencia hacia la melancolía y la pérdida, cuando la esperanza debería ser lo que nos motive. Y yo creo que esta sentencia lo que nos dice es, hay fiscales locales que pueden finalmente presentar investigaciones serias en contra de los políticos que están abusando del poder, y no esperaría menos del sistema de justicia, sino que tengan esa seriedad para resolver esos casos. Yo creo que no solo este caso debería ser sostenido por las autoridades jerárquicamente superiores, como las salas y la CC, sino también los casos que todavía están pendientes de resolver, como el de cooptación, deberían ser sancionados igual con la misma firmeza que se sancionó en este caso de la línea. Yo creo que la población guatemalteca está esperando eso. Lo que pasa es que en un país que está acostumbrado a la impunidad, cuando ocurren procesos como este, le parecen muy pocos, porque parece ser que es un castigo demasiado leve para el gran daño que ha sufrido la población guatemalteca no tener servicios públicos. Pero la justicia no se trata de venganza. La justicia es justicia y debería ser primero compasiva. Y yo creo que haber estado 7 años en prisión no es poca cosa. Y creo que haberlo sentenciado 16 años todavía tampoco es poca cosa. Y me parece también a veces demasiado, creo yo, muy pesimista el tono cuando vemos esta sentencia diciendo es muy poca cosa, cuando en realidad creo yo que la sentencia sí es grave. Y creo además también que hay que tener las cosas en perspectiva. ¿Será que un político guarde prisión más de 20 años es la solución a los problemas del país de corrupción? Yo honestamente creo que no. Creo que la solución es política. ¿Cuáles son las oportunidades que tienen esos políticos de orientar todo su funcionamiento a la corrupción y no hacia la transparencia? Por supuesto que son muchas más las incentivos los que los orientan hacia la corrupción. Eso creo que es lo que deberíamos cambiar. Y esa es una discusión pendiente todavía del sistema político guatemalteco, y hacia ahí creo yo que deberíamos orientar nuestras demandas y solicitudes. Gracias. Pues muchísimas gracias a Julio Prado, abogado y ex fiscal del Ministerio Público, y a María del Carmen Peláez, analista de la organización Diálogos, por estar con nosotros en este punto de encuentro y precisamente hablando de qué sigue después de la sentencia del caso La Línea. Muchísimas gracias y gracias por estar en este punto de encuentro. Y este es un espacio especial en Punto de Encuentro. Es un momento para conocer las historias de mujeres guatemaltecas que, a pesar de obstáculos, resistencias, prejuicios y dolores, son ejemplos de lucha, compromiso y transformación. Conozcamos la historia de una poderosa de Guatemala. Estamos hablando de Beatriz del Cid, locutora y una voz reconocida en la comunicación radial, que además combina su trabajo con la defensa de los derechos por las mujeres. Adelante. ¿Quién es Beatriz del Cid? Desde el ámbito profesional, soy una persona que tiene más de 20 años trabajando en medios de comunicación. He trabajado en televisión, pero principalmente he trabajado en radio, tanto en el espacio de la cabina, es decir, haciendo radio en directo todos los días con la audiencia ahí del otro lado interactuando. Soy hija, soy hermana, no tengo hermanas, solo tengo hermanos. Pero tengo muchas hermanas de la vida que me han acompañado y que han estado alrededor de muchos momentos maravillosos y momentos difíciles de mi vida. Así es que no tengo hermanas de sangre, pero sí tengo hermanas por elección, llamadas amigas, pero más que eso son familia. Soy una persona que desde muy pequeñita, yo no lo sabía, hasta que llegué a la edad adulta y vi para atrás, dije, han habido causas que siempre me han acompañado y de las que he aprendido y sigo aprendiendo, por supuesto, todos los días. Hay causas que se me han sumado o a las que yo me he sumado a lo largo de la vida.
Pero en términos generales, las de derechos humanos y naturaleza son temas que me han importado desde niña. Parece mentira, pero yo tenía 8 años y me ponían un trabajo en el colegio que decía el hombre en la prehistoria, y yo, sin saber absolutamente nada de equidad de género ni tener ninguna bulla en mi cabeza, decía, pues le voy a cambiar el título y le voy a poner las personas en la prehistoria, porque estoy segura de que también había mujeres. Imagínate una niña de 7, 8 años pensando esto, ¿no? Así es que el término equidad de género llegó como tal mucho tiempo después, pero siempre ha sido muy importante para mí la defensa en general de los derechos humanos, y como mujer, pues claro que estoy metidísima en el tema porque he visto y he vivido en carne propia la inequidad. ¿Cuál ha sido la mayor dificultad que ha enfrentado y cómo la superó? En la tele quizás sí sentí más el choque por no lucir de la manera en que lucen la gran mayoría de presentadoras de televisión en nuestros países, si no es que en todos. Porque parece mentira, pero hasta que llegué al 1850 pude ser colocha. O sea, y fue una de mis defensas. Este es mi pelo, esta soy yo, y soy una mujer colocha y amo mis colochos, y no me voy a alisar el pelo para salir en un programa de televisión. Entonces, quizá por la estética, sí hubo espacios en los que no se me abrió la oportunidad, en los que no se me dio la oportunidad, pero nunca fue de manera evidente como diciéndome, no tenés suficientes nalgas, o no sos suficientemente flaca, o no, nunca me lo dijeron así, pero cuando veías después quién es como el prototipo de personas que elegían, pues decías, ok, 1 más 1. ¿Cuál es el mayor aporte que ha hecho a Guatemala? Lo que verdaderamente considero un logro es cada vez que alguien, y te juro que me emociono, alguien me dice que tuve un impacto en su vida. Puede ser hombre o puede ser mujer, no importa. Alguien que me ha dicho que desistió de la idea del suicidio, por ejemplo, o alguien que me diga, por ti estudié comunicación y por ti hoy soy locutora y quiero ser, en mi versión, la locutora que yo escuché en ti. Eso es para mí el logro más grande, porque de manera colectiva, como no tengo un puesto pues gubernamental donde pueda hacer estadísticas y ver el impacto, de manera colectiva me es más complicado ver el impacto que pueda tener mi trabajo y las palabras que uso y que digo al aire todos los días. Pero cuando una persona se acerca a mí y me comenta lo que mis palabras impactaron su vida, es que no tiene nombre, y es una responsabilidad enorme, es una responsabilidad gigantesca. Por eso yo estoy enamorada del tema, la responsabilidad de la comunicación, porque aunque trabaje yo en el entretenimiento, que como les decía antes es a lo que me he dedicado siempre, eso no significa que entreteniendo no podamos analizar, no podamos usar nuestro pensamiento crítico, no podamos discutir de manera saludable sobre algunos temas, porque que yo quiera entretenerte con la música que pongo y darte las noticias de la música, también pues si es el 25 de noviembre, el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, como ¿por qué no voy a usar ese espacio para tocar un tema tan importante? Y el 27 de marzo, el gobierno de El Salvador declaró lo que llamó la guerra contra las pandillas, bajo el amparo de un régimen de excepción. Y durante este tiempo, la administración del presidente Nayib Bukele ha encarcelado a más de 59.307 presuntos pandilleros, y la Asamblea Legislativa de ese país ha renovado una y otra vez el decreto de estado de excepción. Human Rights Watch y la Organización de Defensa de Derechos Humanos Cristosal presentaron el informe Podemos detener a quien queramos, que recoge violaciones a los derechos humanos durante el régimen de excepción, tales como desapariciones forzadas, tortura y detenciones arbitrarias, entre otras. Hoy, en Centroamérica en Punto, vamos a conversar precisamente sobre este informe y sus implicaciones. Así es, Marielos. Para profundizar en este tema, nos acompaña desde El Salvador Noah Bullock, director ejecutivo de Cristosal, a quien damos la bienvenida. Buenas noches, Noah. Hola, buenas noches. Mucho gusto. Muchísimas gracias por estar con nosotros y por compartir esta entrevista. Quisiéramos empezar preguntándole,
¿Cuáles fueron las razones por las que Human Rights Watch y Cristosal decidieron hacer este informe y cuáles son los principales hallazgos que encontraron? Bueno, la principal razón que decidimos realizar el informe es, como Cristosal, el tema del uso de poderes de emergencia es un tema de monitoreo constante. Es decir, en los 3 países donde operamos, El Salvador, Guatemala y Honduras, mantenemos un monitoreo permanente sobre el uso de poderes de emergencia y los impactos en los derechos humanos y en la democracia. Pero en el caso del estado de excepción más reciente en El Salvador, pues se ha convertido en una de las violaciones más sistemáticas y más grandes de derechos humanos en tiempo reciente en El Salvador. Entonces, consideramos juntos con Human Rights Watch que era necesario realizar un trabajo conjunto de verificación de casos y un informe muy técnico, con bases técnicos objetivos, con fuentes diversos, incluyendo testimoniales de personas afectadas, pero información técnica de instituciones del Estado y por supuesto hicimos un intento de adquirir información pública, lo cual ha sido casi imposible. Pero sobre todo es la magnitud. Después de que hicieron este informe sobre bases técnicas, ¿cuáles fueron los principales hallazgos que usted nos podría comentar? Pues comenzando con el mismo decreto de estado de excepción. En la Constitución salvadoreña, igual como en muchas constituciones de la región, hay ciertos derechos que sí pueden ser restringidos o suspendidos de manera temporal. Pero en el caso de este estado de excepción se ha excedido y se ha suspendido el tipo de derechos que se restringen. En este caso me refiero específicamente a los derechos a debido proceso, o sea, las garantías judiciales. Y se ha acompañado la suspensión temporal de derechos con reformas del Código Procesal Penal para ampliar el periodo de detenciones provisionales, para aplicar penas a menores de edad como que fueron adultos, y una serie de otras acciones que sí son permanentes. Entonces ahí es el origen de la violación de derechos humanos. En el mismo decreto se genera abusos, ¿no? Se elimina o más bien se normaliza las detenciones arbitrarias y por eso se comienza hablando de casi 60,000 personas detenidas arbitrarias por las cifras oficiales, porque se están realizando sin investigaciones previas, sin órdenes judiciales. Se ha tomado la figura de flagrancia y se aplica a cualquiera que un policía considera que se ve sospechoso, que no es un criterio jurídico ni técnico. Entonces, luego de las detenciones, vemos un patrón también de abusos en el momento de las detenciones hacia familiares de personas detenidas, pero también a las personas mismas acusadas de ser miembros de grupos ilícitas o terroristas, como dice el gobierno. Y en detención, pues hay un patrón de tratos crueles y inhumanos que comienza por un problema estructural en los centros penales de El Salvador, que antes del estado de excepción fueron de las más hacinadas de Latinoamérica, y ahora la población carcelaria pasa de 40,000 a 95,000. Entonces, en un sistema penitenciario que tiene capacidad de unos 27,000, si no me equivoco. Entonces ya por sí hay una situación muy crítica humanitaria dentro de los centros penales, pero también hemos podido documentar prácticas sistemáticas de acciones que nosotros consideramos que son análogos a tortura. Prácticas como mantener apagado o encendido las luces 24 horas, le tiran gas pimienta a los reos en la noche, otro tipo de prácticas que son muy preocupantes y que se imaginaba que se había dejado en el pasado.
Luego, estas prácticas y estas condiciones también han generado un patrón de muertos arbitrarias adentro, es decir, personas que han fallecido en custodia del Estado. Nosotros tenemos confirmado unos 90 casos, y de los clientes propios de Cristosal nos han fallecido 11 personas. Y esto pues nos ha preocupado mucho porque no han habido investigaciones de parte de las instituciones del Estado. Y nos preocupa mucho de que hay un patrón también de que muchos familiares son notificados por funerarias o se dan cuenta que sus parientes han sido enterradas en fosas comunes, lo cual puede significar que hay muchos más personas fallecidas a lo que ya tenemos contabilizados. Entonces, en fin, se trata de una restricción de derechos fundamentales que no se puede restringir en ningún contexto. Tenemos detenciones arbitrarias de escala masiva. Tenemos prácticas de tortura. Tenemos incluso lastimosamente muertes de personas a consecuencia de esta condición. Noah, a partir de esa información y de los datos que ustedes han recabado, ¿qué recomendación le hacen a las autoridades de El Salvador? Pues en el informe hacemos una serie de recomendaciones bastante pragmáticos. Muchos de ellos están orientadas a restaurar un Estado de Derecho, es decir, acatar con la ley y los estándares internacionales en materia de derechos humanos, que consideramos que es relevante aún en un contexto como el salvadoreño. Entonces, cosas tan sencillas como, por ejemplo, los policías no deberían de ser incentivados con cuotas de capturas. Esto conlleva a este patrón de detenciones arbitrarias. Llamamos también a la Asamblea Legislativa de no continuar con los estados de excepción y que restauren de lo inmediato las garantías judiciales para poder determinar cuáles son las personas que realmente han cometido delitos y cuáles no. Nos preocupa mucho que hay miles de personas inocentes que han sido detenidos por ninguna razón. Y nos preocupa de gran manera la condición de estas personas, pero también de sus familias. Conocemos casos de familias cuyos proyectos de vida económica, de vivienda, de décadas, de lucha familiar de décadas, están colapsando, ya que una persona detenida no puede trabajar, no puede hacer pagos. Niños y niñas que ya por varias capturas en la misma familia no tiene quien les cuida. Entonces, nuestro llamado son prácticamente generar condiciones para restaurar un Estado de Derecho y dejar de generar ese daño. Para nosotros es legítima y además la obligación del Estado de perseguir el delito. Hemos hecho varios llamados durante muchos años a que haya acciones concretas, sistemáticas de investigación y desmantelamiento de las pandillas, pero adentro del marco legal. Creemos que es una narrativa falsa de que las instituciones democráticas y los derechos humanos son obstáculos para la seguridad ciudadana. Más bien consideramos que el regreso a estos límites de poder, a estos estándares, es precisamente lo que va a permitir una seguridad sostenible y justa para la población. Gracias, Noah. Precisamente con esto que usted nos decía, hemos visto las reacciones del presidente Nayib Bukele, de algunos miembros de su gabinete, después del informe, diciendo que ustedes están preocupados más por los derechos humanos de los delincuentes que de la población en general, que las pandillas han hecho muchísimo daño y que por eso es que ahora se están bajando los índices de homicidios. Quisiéramos preguntarle su valoración sobre esta respuesta del gobierno al informe presentado. Pues creo que hay que partir de un hecho muy claro. En El Salvador ha habido víctimas y miles de víctimas durante décadas. Es decir, la existencia masiva de víctimas es un hecho.
y como organización de derechos humanos nos hemos dedicado en primer lugar a dedicarnos a la protección de víctimas y la mayoría de personas huyendo pandillas. Nosotros como Cristosal hemos atendido año con año más de 1,000 personas, familiares huyendo de esa violencia, y conocemos de primera mano los impactos en la comunidad. Y creo que nosotros en El Salvador, sobre todo, hemos hecho propuestas concretas para la creación de programas de protección a víctimas. Incluso ganamos en la Sala de la Constitucional un litigio que estableció el derecho a la protección a toda la ciudadanía y obligó al Estado salvadoreño a legislar para crear programas específicos, y aportamos en la creación de una ley de protección a personas desplazadas internas que fue de hecho firmado en los primeros días de la gestión del presidente Bukele. Entonces, el tema de las víctimas es primordial para nosotros. Es una narrativa también falsa de que defender derechos de toda la población es favorecer a un grupo sobre otro. Más bien consideramos de que esta política, mientras que sí está generando impacto en la capacidad de las pandillas de operar en el territorio, y lo reconocemos, está también generando un nuevo grupo de víctimas. Entonces, nuestro llamado es precisamente en defensa a esa población. Consideramos de que un Estado democrático debería de poder perseguir con las herramientas que tiene el delito, sin generar tantas injusticias, sin generar tanto daño que para nosotros significa las heridas que van a generar nuevos ciclos de violencia en el futuro. La historia misma nos instruye en ese sentido. En ningún momento podemos señalar un caso exitoso en que la violencia estatal ha generado una paz verdadera, una paz sostenible. Más bien está golpeando la misma población que ha sido golpeado por las pandillas, es decir, la población pobre. El estado de excepción no está afectando a la población salvadoreña de la manera igual. Es un trato desigual focalizado a un grupo que ya ha sido sumamente estigmatizado. Por eso, cuando hacemos llamados a políticas de seguridad ciudadana que implica políticas integrales, pues es también un acto de defensa a las víctimas históricas de la exclusión social, tanto como la violencia directa. Ok, muchísimas gracias, Noah Bullock de Cristosal, que nos explica este informe que se presentó junto con Human Rights Watch sobre estas violaciones en el régimen de excepción allá en El Salvador. Muchas gracias, Noah. A ustedes, muchas gracias. Bueno, y gracias a todo el equipo que hizo posible este punto de encuentro. Esta semana conocimos a una poderosa de Guatemala. Hablamos de Beatriz del Cid, una voz reconocida en la comunicación radial. Además, profundizamos en las implicaciones y los alcances de la sentencia en el caso La Línea. Y en Centroamérica en Punto conocimos a profundidad el informe de violaciones de derechos humanos durante el régimen de excepción en El Salvador. Un placer compartir con ustedes este espacio de análisis y de información. Y desde ya hecha la invitación para que nos sigan en nuestras redes sociales. Nos encuentran como Punto de Encuentro. Y también les invitamos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube y a nuestras cuentas en Spotify y Apple Podcast. Buenas noches, Don Ben, y buenas noches a quienes nos acompañaron. Bueno, y gracias, Marielos. Buenas noches y buenas noches a toda la audiencia. Nos vemos hasta otro Punto de Encuentro.